Bienvenido a la misa, el servicio, el culto para el fin de semana del 17 al 18 de enero de 2026. Hoy vamos a seguir con nuestra serie en la Epifanía hablando sobre los nombres de Jesús. Y hoy vamos a ver que a Jesús le llamaron el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo dice. Y en vista de eso, otros vienen y dicen, hemos encontrado al Mesías. Esas dos palabras, Mesías y Cordero de Dios, nos ayudan a entender que estamos seguros que hemos encontrado a nuestro Salvador. Que Dios bendiga nuestra alabanza hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia ha escuchado nuestra confesión y por medio de los méritos de Cristo nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen en Él y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Oye misericordiosamente las súplicas de tu pueblo y concédenos tu paz todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura para hoy viene del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 41. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo, ahí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver lo que seguían le preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Entonces fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que al oír de Juan había seguido a Jesús. Andrés se encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Gracia, misericordia y paz sean a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios y nuestro Mesías. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, en el Mesías,
la fe en el Cordero de Dios. El nombre de una persona tiene mucho significado. Por eso, cuando escuchamos los nombres de Jesús, nos damos cuenta de más de su obra. Y aquí en el texto de Juan capítulo 1, vemos a Jesús llamado por dos nombres. El primero era conocido a todos los israelitas y por la fe que nos ha dado a nosotros, es conocido a nosotros, el Cordero de Dios. Más tarde, Andrés, buscando a su hermano Simón, llama a Jesús el Mesías, es decir, el Cristo, el ungido, también nombre conocido, pero quizás no tan entendido. Pero hoy cuando miramos a estos dos nombres, realmente, más que nada, nos vamos a dar cuenta de que por estos dos nombres, tú y yo, por la fe en Él, tú y yo estamos seguros que nuestros pecados son perdonados y que un día estaremos en los cielos, porque el Cordero de Dios, el Mesías, nos ha salvado. El texto empieza hablando de Juan el Bautista. Ustedes lo conocen, el hombre quien fue diseñado por Dios, señalado y apartado por Él para hacer un solo trabajo, anunciar la presencia de Jesús. Y en el texto lo hace muy bien. Él mira a Jesús y llama la atención a todos, señala a Jesús y dice, ahí tienen al Cordero de Dios. Con ese nombre, inmediatamente una imagen viene a la mente de todos que oyen a Juan el Bautista, porque estaban muy acostumbrados en su cultura, sus costumbres y en las leyes del Antiguo Testamento de ofrecer un sacrificio de un cordero. El sacrificio particular se hacía una vez al año. Cuando todos venían a la ciudad de Jerusalén, traían su propio cordero de un año, perfecto, sin mancha, sin daño, no estaba cojo, y ofrecían ese cordero para que Dios les perdonara sus pecados. Era el sacrificio, pero lo tenían que repetir vez tras vez tras vez, porque seguían pecando. Y ahora Juan mira a Jesús y él dice, ahí está el Cordero de Dios, el que vino para ser sacrificado por nosotros. Pero este Cordero, con un solo hecho, con una sola vida, con una sola cruz, su muerte, y con una sola resurrección, Él quitará el pecado del mundo. Todo el mundo. Que significa que tú y yo podemos experimentar el perdón de Jesús. Porque Él vino como Cordero de Dios. Él vino para hacer el sacrificio que Dios requería para quitar el pecado del mundo. Juan demuestra su importancia cuando, aunque muchos conocían a Juan, Juan dice, ese es el hombre que es superior a mí. Existía antes que yo. Es Dios verdadero. Él es parte de la Trinidad que es eterno. Siempre ha vivido, siempre vivirá. Pero aquí, presencial con nosotros, hecho hombre, Cordero de Dios, el sacrificio, porque viene a quitar el pecado del mundo. Realmente, Jesús es el único que podía hacer eso. Es el único. Porque tú y yo, si ofrecemos nuestras vidas son pecaminosas. Y pecado no salva pecado. Si una persona en Israel traería un cordero que estaba cojo o que tenía muchas manchas, el sacrificio no valdría nada. Y puede ser que el sacerdote diría, no traigan esto aquí. Pero el cordero perfecto, el cordero inocente, el cordero
sin mancha, mancha de pecado. Ese cordero es Jesús. Y lo sabemos, no solamente porque Juan el Bautista lo vio, no solamente porque Juan el Bautista lo señaló, pero lo sabemos también por su otro nombre de Mesías. Otro nombre que muchos podían reconocer, pero desafortunadamente habían malinterpretado por muchos años. Porque el Mesías del Antiguo Testamento, profetizado por los profetas, por la palabra de Dios, era un Mesías que vendría para ser el Cordero de Dios. Y en el tiempo de Jesús, todos querían que el Mesías sería un rescate político para restaurar el reino de David en la tierra. Sí, querían que sus pecados serían perdonados, pero más querían que los romanos no existirían en su país. No querían estar bajo el yugo de otro gobierno. Por eso esperaban que el Mesías vendría para aliviar su problema temporal. Pero Jesús es el Cordero de Dios, el Mesías, el ungido, que viene para restaurar nuestra relación con Dios. Y Él debe ser seguido. Es decir, cuando por fe vemos a Jesús, lo seguimos. Lo hemos encontrado. A veces no porque lo estamos buscando, sino porque Él nos buscó a nosotros. Como pastor del gran rebaño, Él nos rescata para demostrarnos que Él sí es el Mesías. Él sí es el Cordero de Dios. Pero más que nada vemos su relación con el Padre. Porque cuando Juan bautizó a Jesús, el Padre habló, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y Jesús estaba allí. Y las palabras del Padre, este es mi Hijo amado. Lo vimos el domingo pasado cuando hablamos sobre el bautismo de Jesús. Jesús vino ungido para ser nuestro Cordero. El Mesías y el Cordero de Dios van juntos para que reconozcamos que allí tenemos el perdón de los pecados y por fe en Él, fe dado por el Espíritu Santo, tú y yo podemos estar seguros. No hay otro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro Mesías ungido para ser nuestro Salvador, para ser el Cristo, el Mesías por nosotros. No hay otro Dios. No hay otra cosa en este mundo que podemos seguir que nos puede salvar. El dinero no nos salva. Nuestra fama no nos salva. Nuestra reputación entre otros no nos salva. Nuestra obediencia a Dios no nos salva porque no es perfecto. Pero tenemos el Cordero de Dios, el Mesías ungido, quien es perfecto, no tiene pecado, es el Hijo de Dios mismo. Y por eso, como nuestro Cordero, Él va al sacrificio que nosotros merecemos. Él toma nuestro lugar bajo la pena de muerte para quitar nuestra muerte. Oh, sí vamos a morir, pero no vamos a morir eternamente. Porque por fe en Cristo, porque seguimos a Cristo, el perdón de pecados es nuestro. La vida eterna es nuestra, porque la salvación es nuestra. Él lo ha hecho, nos ha regalado por fe en Él. Y por eso somos como Andrés y Simón. Hemos encontrado al Mesías. Vamos a seguirle a Él. Vamos a escuchar sus palabras. Sus palabras cuando demuestran nuestros pecados y cuántos hemos fallado. Pero más que nada sus palabras de perdón, cuando Él nos mira y nos dice, yo te perdono porque yo viví por ti, yo morí por ti, yo resucité por ti, yo soy el Cordero por ti, yo soy el Mesías. Estos nombres son importantes, demuestran el trabajo de Jesús, pero más que nada, estos nombres de Jesús nos aseguran, estamos seguros que un día
iremos a los cielos por fe en Cristo, porque Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías y a Él seguimos. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos, bendito Padre Celestial. Damos gracias que enviaste a tu Hijo, el Cordero de Dios, nuestro Mesías, para ser nuestro Salvador. Ayúdanos no solamente a reconocer estos nombres de Jesús, sino seguirlos. Entender que como Cordero de Dios, Él sacrificó su vida por nosotros. Y como Mesías vino con todo el poder de ser ungido por ti, Padre, para ser nuestro Salvador. Ayúdanos a seguirle a Él. Ayúdanos a escuchar a su palabra, a obedecer su palabra y también a compartir esta palabra con otros. Ayúdanos a reconocer que estos nombres son parte de nuestra vida y podemos usar estos nombres para describir a Jesús a otros, para que más y más reconozcan lo que Jesús ha hecho por ellos y vivan en la salvación del Mesías y del Cordero de Dios. También, Padre, oramos por todos que ahorita están sufriendo de dificultades aquí terrenales. Ayúdeles a ver a Jesús como el Cordero de Dios, como el Mesías, y reconocer que lo que sufrimos aquí es temporánea, pero viene un tiempo cuando estaremos en los cielos contigo. Ayúdanos a mantener la vista allí, y así podemos soportar todo que sucede ahora. Pero si es tu voluntad, Dios, manda alivio. Más que nada, Dios, pedimos por el perdón de nuestros pecados que el Cordero de Dios nos dio. Y en ese perdón, te damos gracias y te seguimos a ti. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Y con eso concluimos la misa, el servicio, el culto de adoración de hoy. Damos gracias que pudiste estar con nosotros. Esperamos que los nombres de Jesús, el Cordero de Dios y el Mesías, sean de buen ánimo para ustedes mientras ustedes también siguen a Él. La semana que entra vamos a ver otro nombre de Jesús, el Predicador. Nos vemos entonces. Que la paz de Cristo te gobierne.